El control PID es un mecanismo de control de lazo cerrado con una salida de control que se ajusta o se modula continuamente. Este mecanismo calcula continuamente el valor del error E como la diferencia entre el punto de ajuste deseado y la variable de proceso medida. Por ejemplo, si en el control PID de la velocidad de un motor, el punto de ajuste deseado es de 80 revoluciones por minuto, pero la velocidad medida es de tan solamente 77 revoluciones por minuto, el error será de 3 revoluciones por minuto. Entonces, este mecanismo de control PID aplicará una corrección a la velocidad del motor basada en 3 componentes: proporcional, integral y derivativo. Componentes cuya magnitud depende a su vez de la magnitud del error calculado. Entonces, para llevar al motor a la velocidad deseada, digamos 80 revoluciones por minuto, debemos en principio leer la velocidad actual del motor haciendo uso, por ejemplo, de un encoder. Una vez hallada la velocidad actual del motor, esta debe restarse de la velocidad deseada para hallar la magnitud del error. Y con este error podremos a su vez calcular la magnitud de los componentes proporcional, integral y derivativo del control PID, los cuales finalmente se suman para obtener la señal de ajuste o control que deberemos alimentar al motor DC para corregir su velocidad. Este procedimiento de lectura de la velocidad, cálculo del error, cálculo del control PID y ajuste de la velocidad se repite de manera periódica a fin de contrarrestar cualquier desvío de la velocidad del motor del punto de ajuste o velocidad deseada. La fórmula matemática del control PID es la que se muestra en la lámina, la cual claramente nos muestra los 3 componentes del control PID: proporcional, integral y derivativo, los cuales se suman finalmente para producir la señal de ajuste o control. Para una explicación más detallada acerca de este tópico, te recomendamos consultar nuestro sitio web acerca de la disponibilidad de nuestro curso de control PID, pues en esta parte de nuestro mini curso de filtraje de ruido en sensores, simplemente nos limitaremos a esta explicación introductoria ya desarrollada, la cual nos sirve como preámbulo para hablar acerca del efecto del ruido de sensores en el control PID, punto que tocaremos a continuación. El ruido en la señal medida, que puede ser, por ejemplo, velocidad, posición, temperatura u otra, afecta al desempeño del control PID, especialmente al componente derivativo del mismo. El ruido, que como ya vimos en un video anterior, es intrínseco a todos los sensores, es generalmente una señal aleatoria de alta frecuencia. Y ya sabemos también que, por ejemplo, para controlar la velocidad de un motor, debemos medir la velocidad actual del mismo haciendo uso de un sensor, que puede ser, por ejemplo, un encoder. Sabemos también, sin embargo, que todos los sensores tienen una cierta medida de ruido en sus lecturas. Y en el caso específico del control PID, la señal de control o ajuste podría tratar de seguir al ruido en vez de estabilizar la señal que nos interesa. Por ejemplo,
velocidad o posición. La presencia de ruido del sensor en el control PID puede producir que la señal de control fluctúe a alta frecuencia, lo cual a su vez podría reducir la vida útil de los actuadores. Por otra parte, puede causar también cierta cantidad de oscilaciones en la señal de salida, lo cual podría afectar incluso la estabilidad del sistema. Para resumir entonces los efectos del ruido en el control PID, podemos señalar los siguientes puntos. Primero, todos los sensores tienen ruido. Algunos tienen más y otros menos, dependiendo de las condiciones específicas de cada uno, como por ejemplo, la calidad de la fabricación y la tecnología o principio de transducción usado para su funcionamiento. Segundo, algunos procesos o sistemas que uno quiera controlar serán más o menos tolerantes al ruido que otros. Por ejemplo, un sistema de control de temperatura ambiente para calefacción podría ser relativamente tolerante al ruido, suponiendo que la exactitud de la temperatura obtenida no sea de vital importancia y que una leve oscilación de la misma no afecte a la aplicación como tal. En cambio, un ejemplo de un sistema menos tolerante al ruido sería el control de la posición angular de un motor en un brazo robot. En este tipo de sistema es de vital importancia que la posición del motor no oscile debido, por ejemplo, al ruido en la lectura de un encoder. Y en casi todos los sistemas es de vital importancia reducir el desgaste de los actuadores debido a las fluctuaciones de alta frecuencia en la señal de control. Por estos motivos, el filtraje de ruido en los sensores es generalmente un componente imprescindible en sistemas de control en general y en sistemas robóticos en particular.